lo primero que quisiera preguntarle, padre Joaquín, es que usted nos ubique en el contexto así de esa época. Estamos hablando entre el año 50 y 60, ustedes como jóvenes, 16 años, 17 años, llegan a este lugar que se llama Bellavista, se conocían además ya en el colegio, los padres franceses de Alameda, y una generación de jóvenes entusiastas, chiflados dirían algunos, ¿no es cierto?, por la Virgen y por toda esa misión que se les encomienda aquí. Si nos pudiera transmitir un poquito de ese contexto, de esa época, qué pasaba en esos jóvenes, qué hace que esos jóvenes después que entran a la universidad, el padre Hernán estudió Derecho, ¿no es cierto?, se fue por otro lado, ¿no es cierto?, y de repente deciden darlo todo. ¿Qué es lo que toca el corazón de ustedes como jóvenes a esa edad tan temprana? ¿Qué idealismo, qué radicalismo había allí en ustedes? Para captar también un poco al padre Hernán. Desgraciadamente voy a tener que hablar desde mí, porque en lo que yo me recuerdo, estuve haciendo en la noche, me levanté ahora temprano, hice no sé cuánto apunte para refrescarme. Bueno, era una época muy importante, estaba muriendo una época. Una iglesia que tenía que renovarse, no se sentía, no era evidente. Pero Hernán y yo estábamos en un colegio, nosotros veníamos de un mundo pituco, por así decirle un nombre. Había 2 o 3 colegios así importantes que nos formábamos para ser presidente de la República, por así decirlo, porque habían salido esos colegios presidentes de la República. Y eso a mí me parecía bien porque yo quería ser político y quería ser presidente de Chile. Hernán era mucho más modesto. Él quería estar ahí, cumplir con sus deberes. No era de estrechos horizontes, pero yo era un barrabás. O sea, a mí me iban a echar del colegio siempre. No me echaron porque mi papá ayudaba a la economía de los padres, porque mi papá trabajaba en un banco, entonces era bueno para la matemática. Y entonces, y Hernán no, pues Hernán era discreto, era una palabra que se me viene ahora, luminoso, pero no con un brillo, sino que una luz como la del Santísimo, que oscila, que es discreta. Era un joven extremadamente bondadoso, transparente, sencillo, era brillante. Hernán nunca sacó una nota que no fuera la máxima. Nunca, en ningún ramo, ni en el colegio ni en la universidad. Un hombre absolutamente genial, un genio que se da poquísimas veces. Y era una familia Alessandri, una familia emigrante. Una generación de atrás, pero que habían tenido un personaje que era el León Alessandri, el gran predicador de la cuestión social, de la justicia social en los años 20, que fue León de Tarapacá, que venía a traer la justicia social para los mineros del norte, para el salitre y el cobre. Eso no es que nunca salió. Era el mejor orador de su época. Era diablazo. Era muy cargado al amor. Y este era nieto del León, que era el gran político de su época. Era sobrino de don Jorge Alessandri. Su padre, todos los Alessandri Rodríguez eran lo máximo en cada uno en su campo. El gran médico de Chile era don Alessandri, que había sido discípulo de mi abuelo, y por eso yo lo conocía. Pero era un señor absolutamente excepcional. Y venía de este hogar excepcional. Su mamá era muy nerviosa, un poco disparada para los lados, y se metió en política y sacó a la primera senadora mujer del Parlamento, la sacó. Hizo una acusación hasta que la sacaron del Parlamento, una cosa inaudita, nunca más ha pasado. Y era media desparramada, media un poquito alocada. Y de este hogar en que estaba escindido, porque el papá y la mamá no se habían venido, se habían separado, y Hernán ese drama nunca lo pudo superar. Tenía una herida que nunca la pudo sanar. Y aquí, ya que nombré a la mamá, tenía una relación muy especial con la mujer. Yo diría que tenía una nostalgia
de lo femenino. Porque la mamá era demasiado activa, se había separado de su papá, y eso nosotros tuvimos del año 42 juntos. Hicimos los primeros cursos del colegio, estudiamos todo el colegio, y hicimos con Schoenstatt. Y aquí viene Schoenstatt. Hernán era una especie de talento en bruto. La palabra bruto no pega con Hernán porque de bruto no tenía nada, pero era un talento brillante en cierto aspecto, pero era tan discreto, tan humilde, que no brillaba. Estaba ahí, era el primer alumno, era el hombre sonriente, era bondadoso con todo, era un niñito bien que llegaba muy vestidito y con un sándwich, era el mejor sándwich de todo el colegio, y yo se lo robaba varias veces. Tenía de palta, en el tiempo de la palta, y de membrillo, mantequilla con membrillo, que era el que más me gustaba. Y varias veces se lo robó y nunca, él suponía que yo se lo robaba, pero nunca me dijo nada. No era pajarona, no era tonto, es que me perdonaba. Y entonces Hernán llega así, este niño, me recuerdo el día que entró al colegio, venía con 3 mujeres. Nadie llegaba con mujeres al colegio, o sea, la mamá lo máximo, uno que otro. Llegó con la mamá, con la tía Carmen, que era como especie de segunda mamá, que complementaba a la otra, porque la otra era un poquito alocada, la tía Carmen era calmada. Después tenía un auto, un Chevrolet verde, que lo llevaba a todas partes, y después se lo prestó a Hernán. Y venía María Loreto, su hermana, que eran inseparables. El papá tenía un segundo matrimonio, había enviudado, y del segundo matrimonio estaba Loreto. Y eran muy, muy amigos, y en cierto momento llegamos a ser como 3 hermanos. Yo por ahí pololeé con la Loreto, fue un amor fugaz. Y esto nos pone en contacto, éramos buenas para la fiesta. Yo me recuerdo que si nos íbamos a fiesta el sábado y el domingo, y en lo posible que nos cambiáramos de fiesta, comenzábamos en una y seguíamos en la otra. Nos encontrábamos un poquito despreciados si no teníamos 2, 3, 4 fiestas a final de semana. Y Hernán tenía muy buena pinta, las niñas lo registraban. Después, más adelante, decían que se parecía a Kennedy. Y tenía una luminosidad, diría yo, una transparencia. Era un genio en el colegio. Ahora, todo eso habría seguido su rumbo, más o menos establecido. Habríamos ido a un baile al Club de la Unión, nos habríamos casado, y pasó una cosa inaudita. Él era, como digo, el mejor del curso, la mejor conducta, el mejor amigo. Era genial, pero equilibrado y modesto. Yo era una bestia humana. Me pasaban echando del colegio. Era un revolucionario. Hernán sacaba todas las buenas. Yo en química y física no tenía nada. Yo el cuaderno de química lo tenía lleno de letras distintas de distintos colegios. Que la Villa María escribió una forma, la monja francesa. Eran todas las pololas que yo iba teniendo durante el año, porque yo no tenía, no sabía. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque Hernán tuvo una intensa vida social y emocional. Pololeó varias veces. Y tenía una relación especial con la mujer con él. Y era de una caballerosidad con la mujer. Nosotros nos dedicábamos a sacar a las niñas que nadie sacaba a bailar, por ejemplo. Y era esa idea de Hernán. Yo también cooperaba, pero era Hernán el que me... Bueno, pero ¿qué nos unió? Primero yo diría, hay un señor que se llama Miguel Luis Munati, que es un abogado muy importante, que se metió en los círculos para los diálogos después de la dictadura, para que se encontraran los chilenos. Y él me llevó a mí a comulgar. Yo creo que Hernán también a comulgar todos los días. ¿Por qué no comulga? Yo le dije, oye, córtala, pues viejo. Yo me levanto a la mañana del domingo para ir a comulgar, pero todos los días. Es un poquito exagerado, encuentro yo. Y entonces, Hernán, estábamos en esa parada, no comulgábamos todos los días. Pero de Miguel Luis Munati, esto fue en el 5º año, cuando entramos a Schoenstatt, que fue nuestra preparación, fuimos a comulgar todos los días. Llegábamos media hora antes para ir a una misa y comulgábamos. Y Hernán era piadoso en serio, pero cero espectacular, nada. Era el hombre más discreto que había, y era el amigo de todos, o sea, pero no de palmoteo, sino que estaba Hernán siempre al servicio, estaba ahí discreto. Era una palabra muy buena para decir discreto. Y nos hicimos amigos. Su papá lo adoraba,
se le caía la baba y había tenido 5 o 6 mujeres y el único hijo, varón. Viajaba mucho, que era un cardiólogo de fama mundial. Y entonces le traía cosas de Estados Unidos. Le trajo un disco que se llama La Cosa, The Thing, se dice en inglés, ¿no es cierto? Que era el disco arrasaba en el mundo y Hernán lo tenía. Entonces Hernán, que tenía bastante mal oído, cantaba La Cosa. Y después llegó a componer música. Tenía oído guitarra, lo echaron la única cosa que no estaba en el coro. Pero como un tipo que no está en el coro hace canciones. Entonces Hernán, y tenía, me acuerdo que el primer motor a chorro que dieron los aviones a chorro era la novedad del año, o sea, de esos años, fue Hernán. Y la FACH, nadie lo podía hacer andar, era un tubo así que uno le daba miedo y lo llevamos a la FACH en un local que tenía ahí en la Alameda y lo probaron. Probaron, casi se lleva a la mesa donde lo tenían, una cuestión salvaje. Bueno, pero entonces Hernán era lo más normal, pero era normal porque tenía La Cosa, tenía el motor, sacaba premios, pero él, todas estas cosas que lo hacían especial, era nieto del León. Hernán era buena pinta, sacaba todas las notas, pero era el tipo más discreto que había en el curso, es decir, el menos fanfarrón. Yo era el campeón de la fanfarronía, él no. Bueno, y le encantaban los automóviles nuevos y sabía todo lo de bueno. Entonces, ¿qué habría sido nosotros? Hernán habría sido un profesional brillante, yo a lo mejor habría sido político, lo que yo quería hacer. Y de repente cambia todo. De la fiestecita, de los pololeos normales, y del señor brillante y yo que era un bandido. Y entonces, Hernán me dice, Gustavo Vicuña ha conversado con mi hermana Loreto y me ha dicho que Loreto me dice que Gustavo es santo. ¿Qué? Gustavo es santo. Porque le explicó a ella en un bailoteo que el mundo estaba mal y que había que cambiarlo. Que así este catolicismo que tenían no bastaba, porque venía un tiempo nuevo. Pucha, Diego, yo también creo que viene un tiempo nuevo, yo creí que lo va a hacer en la política, no la santidad, me dijo. Complicado tu solución. Entonces me dice, yo creo que es verdad, me dice Hernán, y tenemos que ir a un lugar donde parece que hay una capilla de la Virgen, no sé bien dónde queda. Entonces ven tú, veamos, el 15 de agosto, esto es el año 50, vamos a ir a la Florida, es camino Puente Alto, decían, hay un tren que va para allá, pero no vamos a ir en tren, la tía Carmen nos va a llevar en auto. Y Hernán viene, yo no puedo ir porque mi papá se declaró un cáncer violento en ese momento y yo no puedo ir, mi papá iba a ser operado ese día. Entonces él llega el 15 y me trae a mí el 26. Nos vinimos 4 en el auto, llegamos acá. Era un grupito de gente, poca, el santuario un peladero. Y en una casa de la hermana Mariana ahí, que estaba a la orilla del camino, de la calle abajo, había un hall de entrada y ahí nos reunimos. Hernán me llevó al santuario, entramos juntos. Decía MTA en el suelo, con cemento blanco, Mater Terra Mirabile. Oye, Hernán, ¿por qué 3 veces admirable? ¿Por qué no es 1500, millón de veces admirable? ¿Por qué 3? Entonces Hernán me explicaba las cosas. Y estuvimos ahí, y yo diría que lo que sucedía ahí era un espíritu de conspiradores. Nos dijeron que no podíamos contar que estábamos viniendo otras cosas porque la gente de la Acción Católica o de la Asociación de los Sagrados Corazones encontraba que esto era una cuestión muy rara. Era una cosa clandestina, semiclandestina. Y nos reuníamos en una calle de República. Yo tenía un abrigo Montgomery, que había salido en Casablanca, ¿cómo se llama el actor famoso? Humphrey Bogart. Entonces, yo para ir a esta cuestión me ponía esta cosa, y Hernán no sé qué hacía, pero éramos conspiradores, o sea, estaba prohibido decir que iba. Es lo más entretenido que estaba prohibido. Yo creo que nos quedamos porque estaba prohibido. Y sí que nos quedó claro al corto rato que había que hacer una revolución. Que esto marchaba, la palabra sería cansino. El cansino es un paso, el caballo que anda un paso cansino no se equivoca, pero va en cámara lenta.
Y esto que hay que hacer es una revolución total, desde las raíces. No se trata de hacer pintar la casa de nuevo, sino que hacer una casa nueva. Pucha, eso lo he encontrado fantástico con Hernán. Y me acuerdo, él ya tenía influencia en mí. Yo quería ser político, pero tenía una cuestión medio anticuada que decía yo, por ejemplo, el que es campesino hay que darle un buen sueldo para que tenga casa, pero va a seguir siendo campesino. El que es abogado, que sea un buen abogado al servicio de los pobres, pero va a seguir siendo abogado, no se va a hacer campesino, y el campesino no se va a hacer abogado. Me acuerdo perfectamente, había una estatua de Bolívar, estamos pasando la calle, yo iba con el pie en alto, me acuerdo como una foto. Y había una rotonda y Hernán me dice, yo le voy diciendo esto, no, pues me dice, eso es un mundo estratificado, eso es lo que hay que poner una bomba a eso. No, cada persona puede hacer lo que quiera, cada persona vale por sí misma. Y yo me cae la chaucha, yo que me creía revolucionario, Hernán me está diciendo, es mucho más la revolución, lo que importa es ser hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. Eso nunca se me olvidó, Hernán.